Cristo para todos, que el Señor los bendiga. Estamos una vez más bendecidos y en victoria, estamos ministrando desde este lugar una vez más y seguimos avanzando, seguimos hacia adelante, seguimos predicando las buenas nuevas de salvación para todos los que busquen algún día querer terminar con el Señor. Amén, ese es el alimento espiritual y vamos a seguir hablando, como siempre, de lo que es Dios para todas las personas, para que crezcan en conocimiento espiritual. Y el tema de hoy es el amor de Dios. Ese es el tema de hoy y es algo que a través de los años se ha hablado mucho del amor de Dios, pero mucha gente no lo ha entendido todavía. No ha entendido cómo es este amor de Dios. Entonces ha sido razón para muchas personas tratar de entender esto de una manera no espiritual, pero de una manera más como humana, porque se oye de un amor. Entonces todos buscamos un amor, todos tenemos un amor para con alguien, pero lo que Dios nos da es sobrenatural. Hay que empezar a pensar desde esa perspectiva y entender de que el amor de Dios va a ser algo que nos va a transformar, nos va a cambiar y nos va a hacer personas nuevas. Entonces, repito el tema, el amor de Dios. Vamos a ver un poco de lo mucho que es acerca de ese amor de Dios, porque, lo repito, mucha gente piensa que se trata de un cariño casi como el que nosotros damos, ¿sí? Un afecto, y pues se oye bien, pero Dios va más allá de eso. Dios trabaja de muchas maneras y muchas veces no nos gusta, muchas veces nos mete por el fuego, muchas veces nos pone por pruebas, y todo eso es parte del amor, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo empieza este amor de Él, primeramente muy relacionado y muy pegado a Él, y me refiero ni más ni menos que a su Hijo. Busquen Juan 3:16 para que ustedes vean cómo todo esto tiene que ver con su propio Hijo y con algo que nada que ver con nosotros, sino con lo que Él hace por nosotros, ¿sí? Lo que nosotros hacemos sin Dios, no importa qué tan hermoso lo hagamos, no tiene ningún sentido. Pero cuando nosotros somos transformados por el poder de Dios, en este caso por todo lo que Él manda y dice, es que vamos siendo cambiados. Pero vamos a ver este amor que Dios tiene para con todo el mundo, ¿sí? Pero hay unas acepciones aquí de personas que quieren a Dios a través del Hijo, y hay personas pues que no quieren a nadie. Entonces aquí es donde se va a dividir todo, como siempre, ¿no? Es necesario que los pongamos así, porque la gente tiene que entender que este amor es muy diferente al que ellos se imaginan. Vamos a ver ahí Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está mostrando el máximo de los amores para todos. No hay amor más grande que el de Dios. Y dice aquí, tiene una como dice que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, oigan bien, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, estamos viendo aquí el amor de Dios es la salvación, para empezar. Estamos viendo que es algo que nos va a salvar de este mundo, de todas las cosas que están pasando, y aparte va a ser una vida eterna. O sea que hay infierno y hay cielo, y en los dos lugares hay eternidad. Entonces el Hijo, a través de la muerte, nos da, pero hay que creer. Ahorita vamos a leer, dice claramente para qué mandó al Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice enseguida, porque Dios, ¿sí? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces aquí vemos otra señal que mucha gente no puede entender. Mucha gente nos ve a nosotros, los cristianos, como unas personas muy exageradas, nos ven como muy legalistas. Si hablamos de gente que absolutamente no quiere nada de Dios, ellos nos ven como un poco discriminadores en cuanto a lo que ellos quieren hacer y pensar y hacer, y nos ven a nosotros como unas personas muy aparte, muy inalcanzables. Pero no es que es uno así, es lo que Dios dice
que tenemos que hacer basado en lo que Él manda hacer a través de la Escritura. Por eso dice claramente que ese Hijo no es mandado para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces ahí vemos el amor, cómo se quiere o se va corriendo por todos lados, pero la gente desafortunadamente no quiere, no entiende y no le importa y piensan que no existe y no es necesario, y porque pues ellos están bien y ellos tienen una situación hasta cierto punto bien económica, no les está pasando nada y dicen, pues yo no ocupo ni siquiera dar mi dinero, ni siquiera estar presente, ni siquiera tu Dios, yo no ocupo nada. Pero vemos aquí que esto viene de Dios, viene del Creador, ¿sí? Del Padre. Y aquí va a empezar a advertir, porque es necesario que hablemos con advertencias todo el tiempo para que la gente esté avisada, ¿sí? Dios es tan justo que siempre está avisando lo que va a pasar con todos, con los que creen y con los que no creen. Dice el 18, el que en Él cree no es condenado. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Vemos entonces ahí el aspecto, el carácter o la forma, el estado más bien de las personas cuando no creen. Están en un estado de condenación. Eso es muy triste. Y aquí dice la razón, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces eso es muy exclusivo de su Hijo, de creer en Él, no creer en todo lo que oímos de una religión, lo que oímos de tantos dioses que existen con D minúscula, sino todo está en el nombre, como dice aquí, del unigénito Hijo de Dios. Dice el 19, y esta es la condenación, escuchen bien, este es el acto del por qué las personas están bajo condenación. Y esta es la condenación, dice que la luz vino al mundo, es lo que mandó el Padre, a través, ahora sí que, de su Hijo, ¿no? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, escuchen bien, que la luz. En otras palabras, lo siguen haciendo desde los tiempos de Él, hasta ahorita la gente lo sigue rechazando. Por eso dice que amaron más las tinieblas que la luz. Dice, porque sus obras eran malas. Y es lo que quiere el Señor, que nosotros dejemos todo por Él, incluyendo obviamente la transformación que en el Espíritu, las obras malas que tenemos nosotros por naturaleza. Porque cuando nacemos nosotros nadie nos va a enseñar a mentir, nadie nos va a enseñar a odiar, nadie nos va a enseñar a criticar, nadie nos va a enseñar a matar, porque todo eso ya lo trae uno de nacimiento. Entonces de ahí alguien dirá, yo no hago nada de eso, que usted dice, bueno, pero Dios sí ve que estamos en una naturaleza vieja y necesitamos ser transformados por su Hijo. Por eso ese amor viene hacia todo el mundo, ¿sí? Entendamos esa parte muy bien. Dice en el 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. En otras palabras, los que ya están practicando, como dice Pablo, haciendo las maldades, están haciendo, pero al mismo tiempo dice aquí que están aborreciendo a Dios. Entonces, ¿cómo es posible que las personas sean salvas? ¿Cómo es posible que las personas puedan vivir mejor? ¿Cómo es posible que las personas merezcan cosas mejores cuando están rechazando a aquel que todo lo puede hacer en ellos? Aquel que puede hacer las transformaciones en ellos. Pero dice muy claramente en el 20, dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. O sea que aborrece a Dios y no se le acerca a Dios. ¿Sí? Porque bien que saben ellos que van a empezar a oír cosas de parte de Dios. Por eso dice enseguida, para que sus obras no sean reprendidas. En otras palabras, cuando empezamos a escuchar a cualquier palabra de Dios que nos venga, yo me recuerdo cuando el Señor todavía no venía a mí, y a mí me venía gente a hablar de esto, yo oía palabras y decía, estas palabras parece como que me conocen a mí. Son palabras como que me están desenmascarando a mí. Son palabras que me están como penetrando a mí. Y son dirigidas hacia mí. Y esa gente no me conocía, pero el que sí me conocía era Dios. Entonces, vemos aquí que Dios, en su poder y en su amor, hace todo esto para que uno se dé cuenta que algo está pasando y Dios te lo está dando a entender. Es el amor de Dios. Porque si Dios no hace nada, no tiene ningún efecto en la vida de nadie, podríamos decir todos que Dios no existe. Porque nadie lo ha sentido, nadie ha visto nada, no tiene uno nada que ver con Él, ni Él con nosotros, ni nosotros con Él. Pero en el momento que alguien nos habla la palabra,
es exactamente lo que pasa aquí. Las obras de nosotros están siendo reprendidas, pero mucha gente no viene ni quiere escuchar nada por lo mismo, para que lo que ellos están haciendo no les sea reprendido de parte de Dios. Entonces sí saben. Dice el 21, dice, mas el que practica la verdad viene a la luz. Aquí está lo opuesto, dice, para que sea manifiesto que las obras son hechas en Dios. En otras palabras, ahí ya está el amor. Ahí está en práctica el que uno dice, ¿sabes qué? Me pasó esto, yo le voy a agradecer a Dios porque yo sé que Él fue el que hizo esto. Entonces tú vienes a la luz, tú vienes al Señor y empiezas a darle gracias a Él de todas las cosas que pasaron en tu vida. Y son unas obras que son hechas, como dice aquí, por Dios, ¿sí? Todo lo que pasa, todo lo que nos viene, eso es por Dios. Entonces, vamos viendo todo esto, parte por parte, y ver de dónde viene ese amor, que viene del Padre a través de su Hijo. Pero leíamos ahí, donde dice, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Vamos a ver, entrar un poco en detalle aquí, ¿qué es el aborrecer? La palabra aborrecer significa odiar, detestar y abominar. Imagínense ustedes que yo me recuerdo, otra vez me pongo yo como ejemplo, que yo nunca aborrecía, hasta donde yo sé, y lo digo delante de Dios, aborrecía a Dios, pero el aborrecer es algo muy terrible, porque eso es odiar, detestar y abominar. Hay gente que no puede escuchar una palabra de Dios en su vida porque dice, ¿sabes qué? Se van, se enojan y hasta te dejan de hablar. Entonces es algo muy tremendo, pero vamos a ver por qué muchas de las personas sí tienen ese carácter de odiar, detestar y abominar al propio Dios, ¿sí? Aquí mismo en el libro de Juan, busquen Juan 7:1. Vamos a ver aquí qué es lo que pasa cuando las personas que tienen estas cosas, porque es que viene ese odio que se transmite, el odio que le tienen a Dios. Cuando nosotros venimos a ser hacedores, somos ministros de Dios, ese odio también, la gente nos odia a nosotros también. Pero vamos a ver aquí por qué es lo que quiere dar a entender el Señor. En Juan 7:1 dice, después de estas cosas, dice, andaba Jesús en Galilea. Dice, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Entonces el Señor, ya sabemos que pues Él es Dios y todos lo sabían, ¿no? Entonces Él se movía también en ese conocimiento como Dios, sabiendo y pues con mucho cuidado, ¿no? Dice enseguida estaba cerca la fiesta de los judíos, dice la de los tabernáculos. Oigan bien lo que pasa aquí. Como los mismos hermanos de Él le van a hablar de esta manera al propio Jesús. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, a donde Él no quería ir. Eso lo digo yo. Dice, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque acuérdense que Él andaba haciendo milagros, andaba haciendo de todo, pero aquí sus hermanos le están hablando de esta manera muy tremenda, diciéndole, para que también tus discípulos vean las obras que haces, dice. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, le dicen, ¿sí? O sea, ellos sabían también cómo, si se puede decir, estar como tentando a Jesús de esa manera, con esas palabras. Y luego les dicen ellos a Jesús, dice, si estas cosas haces, dice, manifiéstate al mundo, le dicen. Imagínense. Qué terquedad de los hermanos de Él. Dice, enseguida, aquí está la razón por qué hacían lo que hacían, dice, porque ni aun sus hermanos creían en Él. Entonces, cuando una persona no cree en Dios, todo el tiempo está tratando a ver si te hace caer, a ver si te hace pecar, a ver si te hace de mil cosas. Pero lo que contesta Jesús aquí, dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Él hablando de la muerte, porque lo querían matar. Él sabía que el tiempo de él iba a ser en la cruz, y hasta que iba a pasar, porque eso pues venía de Dios, ¿no? Nadie podía adelantarse a nada. Por eso les dice Él con esto, refiriéndose a la muerte de Jesús, misma de Él, y a la muerte de las personas regulares, que en este caso sus hermanos. Les dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Dice, mas vuestro tiempo siempre está presto. O sea que es un tiempo
que en cualquier momento la gente se puede o nos podemos morir, pero el tiempo del Señor en cuanto a la cruz y todo eso no era todavía. Pero eso les da a entender a ellos, de que el tiempo de ellos está a cualquier hora. Aquí en el 7 es donde quiero que vean, dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, hablando de sus hermanos que no creían en él y no eran nadie. Les voy a poner este ejemplo, el por qué se aborrece a Dios. Dice, mas a mí me aborrece, hablando él del mundo. Dice, porque yo testifico de él que sus obras, ¿qué? Son malas. Entonces ahí vemos ya el por qué mucha gente podrá tener cualquier tipo de Dios, de religión, de tradición, pero a la hora de la hora el verdadero Dios no quieren. Lo están rechazando. ¿Por lo qué? Digo esto por los ejemplos que dice Jesús. Porque si ellos siendo hermanos del propio Jesús, como está escrito en el 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Sí? Entonces veamos qué tan lejos hay mucha gente de estar en la verdad, simplemente porque no creen. ¿Sí? Entonces aquí están estos ejemplos para ver nosotros el por qué la gente está condenada, está bajo maldición y por qué no quieren de Dios. Porque el que viene a Dios tiene que olvidarse de todo lo malo. Tiene que, por medio de la palabra, ser transformado y cambiado. Y eso no lo hacemos nunca, ni nunca lo hemos dicho que lo hacemos solos. Lo hacemos con el poder de Dios. Porque nosotros estamos en unos cuerpos todavía de pecado y en unos cuerpos de muerte que nos llevan a pensar, a imaginar, a hacer, a decir y después nos arrepentimos. Estamos como ellos en los mismos cuerpos, pero la diferencia es que nosotros tenemos el Espíritu de Dios y ellos no. Esa es la ventaja de que a nosotros nos ayuda el ser restaurados. Si nos caemos, el Señor nos levanta otra vez, ¿sí? Por eso entendamos la diferencia de desesperación, la diferencia de coraje, la diferencia de todo que se pudiera manifestar en los dos lados, tanto ellos como nosotros, pero nosotros tenemos el Espíritu del Señor, amén. Es por eso que todo esto es diferente y no es de ninguna manera como mucha gente piensa que es un amor, pues nomás de enseñarlo, de abrazarlo, de dar cosas y hacer y ayudar a los demás. Esto el amor de Dios empieza en el propio Jesucristo, dando Él del Espíritu Santo a los creyentes. Por eso vemos aquí, porque es que el mundo, como dice aquí en el 7, no puede el mundo aborreceros a vosotros. ¿Por qué? Pues todavía no habían creído, estaban en el mundo ellos todavía. Dice, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. Entonces ahí vemos que todos aquellos que no estén en el Señor, desafortunadamente están en el mundo y están haciendo obras malas. Es lo que está escrito aquí. Y luego podemos decir, ya terminar esto, dice, subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta porque mi tiempo aún no se había cumplido. Dice, habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Vamos a ver cómo se manifiesta, cómo se presenta más bien Jesús en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:4, en los saludos a las iglesias. Esta manera de él decir quién es Jesús, para que nosotros veamos y meditemos dónde el amor viene y de dónde viene. Sí, porque el Padre amó tanto al mundo, como leímos, que manda a su Hijo. Y aquí en Apocalipsis 1:4 dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Vean aquí cómo se habla de Dios y luego al mismo tiempo se habla de Jesús, o se habla de Jesús más bien y al mismo tiempo de Dios. Fíjense bien, Dice Juan, dice, gracia y paz a vosotros, cierto es el saludo, del que es, del y que era, y luego dice, y que ha de venir. Entonces todos sabemos que el que viene es Jesús. Y luego dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y luego dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Entonces se oía como que hablaba del Padre y luego como de Jesús y luego remenciona a Jesús otra vez. Entonces vemos aquí la similitud de que en realidad Jesús es Dios. Por eso entendamos qué amor tan grande es el de Dios, ¿sí? Para con nosotros. En el 5, voy a repetir otra vez, dice, gracia y paz a vosotros del que es, ahí está, del que era y que ha de venir, dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono.
y de Jesucristo el testigo fiel. Aquí está la descripción más de quién es Jesús, el primogénito de los muertos, ¿sí? Y el soberano de los reyes de la tierra. Dice, el que nos amó, oigan bien aquí, ahí está, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Obviamente aquí estamos hablando ya de que los creyentes solamente, porque Él es el que, aunque el Padre haya amado al mundo, el amor se manifiesta en Jesús, y cuando creemos en Jesús es porque Él nos amó. Si no, no lo podemos amar. Entonces, aquí ya hablamos, obviamente, de personas creyentes, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por eso es que todos aquellos que no creen que Jesucristo vino como vino, que lo ven como un profeta, que lo ven como una persona que no pecó y nunca lo ven como alguien que el Padre manda, están sin Dios y sin esperanza alguna. Porque claramente en la muerte de Jesús está declarado que Él nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Amén. Entonces ahí está eso. Y vemos siempre que gracias a Dios somos bendecidos con Jesucristo, con toda bendición espiritual, porque es que en muchos de los lugares que mucha gente tiene por costumbre de ir a congregarse, tienen muchos programas, ¿cierto? Programas de, si podrían ser como para la iglesia, que no suenan mal, no es nada de malo en eso, pero con un mundo tan como el que tenemos ahorita, que no tenemos tiempo de nada, que no hay tiempo de estar asistiendo tanto a las iglesias. Y yo no digo que no dejen de ir, sino lo contrario, hay que congregarnos. Pero lo que vamos a ver aquí es de que el Señor nos ha puesto, como vamos a ver aquí, nos ha bendecido de una manera muy tremenda con Jesucristo. A lo que me refiero es de que no se trata tanto de estar teniendo tantos programas dentro de las iglesias, sino se trata de empezar a recibir bien, de una vez por todas, las bendiciones espirituales. Cuando recibimos bendiciones espirituales, sabemos cómo ser esposos, sabemos cómo ser una esposa mejor, sabemos cómo ser un hijo y una hija mejor, sabemos cómo ser otras personas en Cristo Jesús por todo lo que Él nos ha entregado. No necesitamos algo en exclusivo nosotros que nos lo empiecen a dar a alguien para recibir y ser transformados, sino que Dios nos ha dado ya todo esto a través de Jesús. Y por eso quiero decirles también que esto es también parte del amor de Dios. Es como las personas van saliendo en victoria, como se van haciendo más sabias, porque la gente te va a ver a ti, tu forma de ser, va a ver los resultados, va a ver tus frutos, y ellos van a ver que tú en realidad te portas diferente. No estoy diciendo que eres perfecto ni que eres una persona que no peca, pero delante de todos los demás tú eres diferente por el Señor y lo que tú sabes. Aunque tú no te des cuenta, pero en el vivir como tú vives, la gente sí lo ve y te lo va a decir. Por eso les quiero mostrar Efesios 1:1 al 14. Vamos a ver qué es lo que pasó con estos creyentes. Que digo lo que está aquí porque todos aquellos que hemos recibido el amor de Dios, estamos siendo movidos por todo lo del Señor. ¿Sí? Efesios 1:1 al 14. Dice en el saludo, la salutación, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Aquí ya viene para quienes, dice: los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Estamos viendo que les está recordando lo que acabó de pasar y lo que ellos son en el Señor. No lo estaba diciendo porque sean líderes, porque sean personas que es uno o dos nomás entre todo el grupo, sino se está hablando a los santos. Cuando son los santos es toda la iglesia del Señor, no nomás el pastor, la esposa, los hijos o los líderes de la iglesia. Se refiere en general a todos, ¿sí? ¿De acuerdo en eso? Por eso este saludo
que Pablo dice, luego dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y aquí viene todo, pero vean todo lo que va a pasar aquí y lo que ha pasado ya. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en toda bendición espiritual. Escuchen esto, en toda bendición espiritual, en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Ahora, si alguien no entiende eso, vamos a seguir leyendo para que ustedes vean cómo Dios trabaja. Menciona lugares celestiales en Cristo Jesús, pero nadie se ha muerto y nadie estamos allá todavía con Él. ¿Cómo está esto? Pero vamos a seguir leyendo. Aquí ya viene todo el proceso. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, todo lo viene haciendo Dios y todo lo va guardando y todo nos lo va dando Dios ¿en qué? En amor. Aquí dice el 5. En amor, ahí está. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Escuchen bien que no se menciona ningún otro tipo de Dios, ni deidad, ni de imagen, ni de madre, ni de nada, ni de Dios con D minúscula, no se menciona a nadie. El amor de Dios vuelve y queda entre el Padre y el Hijo. Lo repito el 5. Dice él, poquito atrás antes, dice, para que fuésemos santos sin mancha y sin mancha delante de él, dice en el 5, en amor. Aquí viene, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí está el resultado, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, fuimos admitidos con mucho gusto delante de él por medio de Jesús. Entonces, la alabanza, cuando se oye de alabanza, es el agradecimiento que nosotros le damos a Dios después de que nos ha ido como nos ha ido, y Dios nos guarda, y Dios nos provee, Dios nos tiene, Dios nos sustenta. Hasta en los malos momentos salimos bien. Nosotros no podemos tener ningún tipo de declaración delante de Dios si no es alabanza siempre, porque todo, dice la Biblia que todo nos ayuda para bien. Si todo nos ayuda para bien es todo. Por eso todo el tiempo estamos nosotros alabando y dándole honra y gloria a Dios. Por eso dice que después de que todo lo que Él hace, el amor, dice en el 6, para alabanza de su gloria, de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, otra vez lo que vimos hace ratito, dice el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El perdón de pecados. Quiere decir que Dios sabe que estamos en estos cuerpos, no hemos sido transformados, estamos siendo limpiados por medio del Espíritu. Entonces seguimos pecando, pero seguimos nosotros pidiendo siempre el perdón. Y que su misericordia y su gracia nos sea suficiente siempre. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros, oigan bien aquí, en toda sabiduría e inteligencia. Por eso las mujeres casadas, solteras, todos los hombres casados, todos tienen que ser ya personas sabias e inteligentes porque Dios ha depositado algo en cada uno de nosotros. Por eso les digo, y vuelvo y repito lo mismo, no es que esté en contra de eso, pero mucha gente es causa de división cuando en las iglesias se planean retiros de varones, se planean retiros de mujeres, se planean retiros de líderes. Y si no pueden ir por cualquier razón, empieza la contención ahí, la gritadera, la peleadera, que él no vino, que no llegó, y luego hasta en las vigilias también se molestan. Pero entendamos todo lo que ha depositado Dios en su amor, como dice en el 8, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Sí? Dice, dándonos a conocer, aquí vienen ya cosas más poderosas todavía, escuchen. Y no estamos hablando de líderes. Dándonos a conocer, dice aquí Pablo, el misterio de su voluntad. Imagínense que las personas empiezan a recibir revelación de parte de Dios. Y no son líderes, no son pastores, ni son evangelistas, ni son nada. Son personas que Dios ha dejado caer su amor en ellos por medio del Espíritu Santo. Por eso entendamos el amor de Dios cómo trabaja. Y qué tan grande es la bendición de estar en el amor de Dios, dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad según su beneplácito. El beneplácito es el consentimiento que Él tiene.
Dice, el cual se había propuesto en él mismo. Quiere decir que él se propuso en él darte a ti entendimiento, sabiduría, dones espirituales y todo lo que tú tienes. Todas las cosas que tú sabes hacer, todas las cosas que tú sabes y las planeas y te salen bien por medio del conocimiento de la sabiduría que Dios ha depositado en ti. Por eso es que eres una persona diferente. Eres una persona transformada, cambiada por todo lo que Dios viene haciendo en ti y en mí también. Porque sin Él claramente dice que no podemos hacer nada. Entonces todo lo bueno, todo lo que hacemos nosotros y que la gente lo ve es gracias a Dios. Gracias a su amor y todo lo que ha hecho en nosotros. Esto es bien tremendo. Dice en el 10 de reunir todas las cosas en Cristo, dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dice así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Aquí vuelve y repite otra vez lo que pasó entre la iglesia y en Él, los creyentes y en Él. En Él, así mismo dice, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, dice aquí, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El ser nosotros predestinados, estamos predestinados a irnos con Él. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que está destinada al mismo infierno. En otras palabras, no tienen otra opción. Son destinados hacia camino, hacia muerte, a perdición, a habitaciones de tinieblas o como le quieran poner. Entonces nosotros, ahí no dice que somos destinados hacia el cielo, ¿cierto? Dice somos predestinados. El ser predestinado es que vamos a caminar en un camino de santidad. Vamos a vivir dependiendo siempre de Él. Por eso es que nosotros no sabemos, pero Él sí sabe. Dentro de los predestinados, ¿cuántas personas van a llegar? ¿Sí? Pero nosotros no lo sabemos. Nosotros no sabemos nada, solamente Él sabe todo. Pero dice aquí, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y luego aquí ya viene, como hablando más a futuro en el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria otra vez, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Sí? Dice en Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Aquí es donde ya viene todo, después de que el Señor Dios, el Padre, manda a su Hijo y creemos en Él, viene y empieza a pasar todos los cambios y tienen efecto en nuestras vidas, porque dice el 13, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, ahí está, el evangelio de vuestra salvación, ahí está, habiendo creído en Él, fíjense todas estas cosas, dice enseguida, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora una promesa, se da una promesa porque es una esperanza que se guarda para verla algún día. Y esa promesa es terminar con Él, acabar con Él, estar con Él. Entonces por eso es que somos predestinados, porque tenemos que permanecer con Él. No nos está diciendo que somos destinados y deposita todo eso y no tenemos que hacer nada. Lo que tenemos que hacer como creyentes es quedarnos siempre con Dios, quedarnos siempre con Jesús, porque todo esto está escrito, ¿sí? Lo voy a repetir el 13, dice, en Él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Aquí viene ya porque es que vamos siendo transformados y recibimos ese amor de Dios, que es la palabra, que son sus mandamientos todo el tiempo. Dice, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Tiene una coma y si no han entendido, mucha gente dice, el evangelio de vuestra salvación. Si es el evangelio de vuestra salvación, es que es mucho más que el ser predestinados. Tenemos que escuchar, tenemos que oír, tenemos que ir cambiando, tenemos que estar con Él, tenemos que parecernos a Él, tenemos que ser personas en Cristo Jesús, como llamados, cambiados, transformados, dejar el hombre viejo y vestirnos del nuevo, aquel que nos formó y nos creó. Eso es ser un cristiano y ser siendo transformado. Pero aquí está todo, nadie tiene que quedarse en duda de que cómo Dios va a transformar a alguien. Todo está escrito aquí, bien claro que está. Habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, escuchen bien, de la posesión adquirida. Dice otra vez, para alabanza de su gloria, ya cuando se complete todo. ¿Sí? Esto está muy hermoso. Por eso les quería mostrar esto, porque es bien importante entender todo lo que hace Dios en nosotros, por su amor. ¿Sí? Porque nosotros no estamos llamados a recibir al Señor y meternos a instituciones, a edificios, a escuelas, a colegios, a ser mejores cada vez.
Lo que tenemos que hacer es vivir dependiendo del Señor. Amén. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Vamos a ver en Romanos 5:5, para que ustedes se den cuenta de lo que vengo hablando, que todo esto está escrito. Todo esto está escrito y nadie puede enredarse, porque si no tiene sabiduría se la tiene que pedir al Señor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Todo esto es de tremenda bendición. Siempre es de tremenda bendición todo lo que Dios nos enseña y nos revela. En Romanos 5:5 está hablando obviamente de los resultados de la justificación, ¿no? Pero habla de la paciencia, la prueba, esperanza. Dice en el 5:5, y la esperanza no avergüenza. O sea, de lo que acabamos de hablar, del estar esperando. Dice, porque el amor de Dios, vean ustedes el verdadero amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, ese es el amor, el verdadero amor de Dios en los creyentes. Porque todos podemos fingir una amistad. Todos podemos fingir hipócritamente o de veras el amor natural que tenemos en nosotros. Y nada de malo en eso. Pero lo que yo quiero que vean es que existe algo mucho mejor, y es el amor de Dios. Es algo mucho más grande que nos trae mucha mejor bendición, y es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque viene depositado de parte de Él en los corazones de los individuos. Por eso nosotros nos dolemos con los demás, hacemos las cosas por los demás, ayudamos a los demás, porque eso es parte del trabajo, es parte del ser diferente. Tú ya no eres el mismo, porque ya ha habido algo ni más ni menos que en tu propio corazón y el mío, y Dios ha depositado el amor ahí para que tú seas cambiado también y cambiada. ¿Sí? Todo está escrito. Esto no es como que ya soy mejor cada vez, o ya ahí la llevo, o poco a poco. Bueno, eso depende de las personas, pero si nosotros creemos realmente en Jesús, tenemos que empezar desde mucho tiempo atrás a ser diferentes ya, y a dejar nuestra propia forma de ser y de pensar por el amor de Dios, por todo lo que Él ha hecho en nosotros, si en realidad lo hemos recibido. ¿Sí? Por eso, como una forma de mandamiento de tantos que existen en el Viejo y Nuevo Testamento, nosotros tenemos, acuérdense bien, ese mandamiento, el mandamiento del amor. Busquen en Juan 13:31, si no me equivoco, Juan 13:31, ¿sí? Vamos a ver aquí, dice en el encabezado que es un nuevo mandamiento. Vamos a ver por qué, o qué es lo que quiere decir ahorita, y después el mismo Juan por ahí en segunda de Juan, ahorita vamos a ver. Aquí dice en Juan 13:31, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, tiene 2 puntos, dice, ahora es glorificado el Hijo del Hombre. Y dice, tiene una coma y dice, y Dios es glorificado en él. ¿Sí? Lo que hablamos la semana pasada. Dice, si Dios es glorificado en él, ¿sí? Dios también le glorificará en sí mismo. Y enseguida le glorificará. Dice el 33, hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Dice, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Les dice así. Entonces estaba hablando de la muerte, porque ya era la hora, ¿sí? Ahora sí, ya era la hora, y nadie lo podía seguir ahí. Dice en el 34, dice, un mandamiento nuevo os doy. Oigan bien con lo que va a salir aquí Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y alguien dirá, ok, entonces se está confundiendo, me van a decir a mí. No, porque aquí mismo va a decir Jesús, como yo os he amado. Entonces el amor del Señor no era nomás andar multiplicando pescados y dándoles
convirtiéndoles el agua en vino, sino que era todo lo que él decía, todo lo que él hablaba, todo lo que él exponía de parte del Padre. Ese era el amor para las personas. Era la transformación de oír cosas que nunca habían oído e inclusive ver cosas que nunca habían visto. ¿Por qué? A lo que había venido Jesús. Acuérdense que él no vino a condenar a nadie, sino vino a salvar. Ahora, pero Jesús no vino con una boca callada. Jesús venía hablando, Jesús venía diciendo qué es lo que iba a pasar. Jesús venía advirtiendo quiénes iban a quedar y quiénes no se iban a quedar. Él venía hablando con todos, con líderes y con gente regular. Por eso a lo que les va a decir a ellos, a los discípulos o a los que se lo están oyendo, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Sí? Por eso mucha gente no entiende en veces algunos versículos, y cuando llegas a la iglesia tú, aunque sea una iglesia falsa, te empiezan a sentar, te dan de comer, te abrazan, te sonríen y tienen un afecto hacia ti. Pero el verdadero amor es un amor no fingido. Es el propósito de todo esto, un amor nacido del corazón, el cual Dios ha transformado en mí para dártelo yo a ti, o tú te lo dio a ti para que tú me lo des a mí. Porque el ser una persona amable no tiene nada de malo, pero es donde la gente se está confundiendo, ese es el punto. Y lo que dice Jesús aquí lo deja bien en claro. ¿Cómo es este amor? Dice él: como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Entonces, si yo soy un discípulo, hay alguien que a mí me enseñó cosas, ¿sí? Hay alguien que a mí me mostró cosas. Hay un maestro y yo soy su discípulo. Yo me parezco al maestro porque él es el que me ha enseñado todo. Él es el que me ha mostrado. De ninguna manera él me enseñó a ser hipócrita. Me enseñó a ser falso. Me enseñó a ser un mentiroso. Eso no viene de mi maestro y no podemos estar en la misma página ni somos uno como él dice que somos uno. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo ni se parece a Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces está muy claro qué es el amor de Dios. Él mismo lo está poniendo por todos lados. En esto conocerán, ya está hablando de otras personas, lo que yo les había dicho, que las demás personas te van a mencionar a ti lo bien que haces, pero esa es tu forma de ser. A ti ya no te gusta andar mintiendo, a ti ya no te gusta andar de falso, a ti ya no te gusta andar de ventajoso, a ti ya no te gusta andar de mentiroso por esto y por lo otro, a lo que te convenga. No, tú ya tratas de ser lo mejor que puedes y la gente lo nota y la gente lo ve. Entonces mismo Jesús dijo: en esto conocerán. No dijo otros creyentes, dijo: en esto conocerán todos, dice, que sois mis discípulos. ¿Por qué? Porque ven que eres una persona diferente, que tiene un amor de Dios en ti. No ven un hipócrita, ven una persona sincera, honesta, fiel, justa. ¿Entiendes por qué? Por lo que Dios hace en ustedes y en aquellos que le creen. Jesucristo no está jugando, Jesucristo está diciendo la verdad todo el tiempo. Aquellos que tomen esto y lo transformen y lo cambien, es en ellos y ellos lo van a pagar. Pero aquí está lo que Él está diciendo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ahí está. Ese es el amor, el verdadero amor, viene del corazón, es un amor fraternal. Vamos a leer 2 de Juan y ya casi vamos a cerrar. Busquen 2 de Juan 1:1. Hay mucho que hablar. Si no me equivoco, este es el tercera predicación que tengo yo del amor de Dios, pero es tan grande que Dios va a seguir hablando de su amor toda la vida, porque la palabra es el amor, Él es amor. ¿Sí? Gloria al Señor. 2 de Juan, nomás una hojita. Dice ahí en el 1:1, vamos a leer. Fíjense ustedes bien que todo esto está relacionado ni más ni menos con ese amor en el que venimos hablando. Pablo se lo deja dar a conocer a esta señora. Miren, dice: el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Dice él, tiene una coma, dice: a quienes yo amo. ¿En qué? En la verdad. Él no dijo en quien yo quiero porque de vez en cuando me dan comida
y un vasillo de agua cada que paso ahí por su casa. Él no dijo nada de eso humanamente. A quienes yo amo, dijo él, en la verdad. Me imagino que es la de Dios, lo que él siempre hablaba. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido, oigan que aquí otra vez, la verdad. Viene del amor, no del ser hipócrita, santurrón, y ahí no, sino exclusivamente de Dios. Dice, a causa de la verdad que permanece en nosotros, ahí está. ¿Qué es eso? Lo que Dios deposita en el corazón, el amor, la verdad, la justicia, el Espíritu Santo, todo eso. Dice, y estará para siempre con nosotros. ¿Quién es el que está con nosotros para siempre y nunca nos va a dejar? Es Dios, es Jesucristo, Él lo prometió. Entonces cuando se habla de amor, se habla de verdad, se habla de Él. Amén a eso. No se habla de un carácter hipócrita, no, se habla siempre de Dios. Aquí les va a decir, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Dice, Hijo del Padre, en verdad, oigan eso, y en amor otra vez. Entonces, qué tremendo es esto y qué poderoso. Aquí viene el por qué Pablo estaba regocijándose. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, le dice a la señora, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Oigan eso. Lo acabamos de leer, ¿cuál era? Dice, ahora te ruego, señora, dice, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, dice Pablo. Perdón, dice Juan. Dice, sino el que hemos tenido desde el principio. Otra vez lo que dijo Jesús, que nos amemos unos a otros. Y aquí lo va a poner él de una manera para entenderla mucho mejor y bien clara. Dice, este es el amor, tiene una coma, dice que andemos según sus mandamientos, ¿sí? Y si esa es la señal de que somos los discípulos y de que nos amamos unos a otros. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios siempre. Obedeciendo, no importando nada, pero obedeciendo siempre. No importa la situación, no importa lo que se mueva, no importa lo que te venga y te hable el enemigo al oído, obedecerle siempre a Dios. En eso me incluyo yo también. Por eso dice, y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Y si no es cierto, vean lo que dice en el 7. Dice, porque muchos engañadores, ahí están los engañadores. ¿Tienen amor ellos? No, son engañadores. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Sí? En otras palabras, no creen en Él. Porque el que no creen que viene en carne, pues no creen que nadie murió y que derramó sangre, ni que nos limpia a nadie de pecado, no, nada de eso. Entonces no creen. Al no creer que vino en carne, es que no hubo hombre que salvó a nadie. ¿Sí? Eso es lo que se refiere. Dice, quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahora, hay gente que habla de Dios, hay gente que lo menciona, pero nunca hace lo que Él dice. Tienen muy buena memoria, saben dónde está todo, pero eso no quiere decir que sean verdaderos y que tengan amor en ellos. ¿Entendemos eso? Claramente. Aquí lo pone Juan como que ellos son engañadores y no solamente eso, son anticristos, están en contra de todo lo que es Cristo y Dios. Por eso les advierte, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo, les dice. Y aquí va a advertirles, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene Dios. Entonces, ahí ya no habló, si veníamos hablando de un amor, para que ustedes vean que sí se trata de obedecer, que sí se trata de recibir, que sí se trata de transformarse, que sí se trata de ir cambiando y de permanecer en la verdad. Por eso Él no habla aquí de dar ningún tipo de regalo, de un afecto, de una comida, de un agua, no se trata de nada, se trata ni más ni menos que de la doctrina de Cristo. Entonces, en resumidas cosas, vemos que es el estar obedeciendo, el estar siempre con Él y Él con nosotros. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, bueno, aquí dice que simplemente no tiene a Dios. Dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Veamos todo el tiempo que siempre se menciona al Padre y al Hijo, al Padre y al Hijo, al Padre y al Hijo. El Espíritu no se menciona porque supuestamente lo tenemos los creyentes, ¿sí?
Lo tenemos y por eso tenemos la comunión con ellos a través del Espíritu que Él nos ha dado. Lo acabamos de leer. Es el amor lo que derramó en el corazón. Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado con aquellos que vienen hacia nosotros y no traen la doctrina de Jesús. Hoy en día no se oye ni de la doctrina de Jesús. Mucha gente piensa que es una religión eso, y que son personas ahí muy tercas y que no, así no es, y que estamos por la gracia y enredan todo. Pero claramente aquí se habla de la doctrina de ¿quién? De Cristo. El verdadero amor de Dios, lo diría yo. Vamos a leer y con vamos a cerrar ya. Busquen 1 Corintios. 1 Corintios 13:13. Vamos a ver qué dice ahí. Está ahora sí Pablo hablando de la preeminencia del amor, de todo lo que es los dones espirituales. Pero en el 13:13, 1 Corintios 13:13, dice, ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. ¿Sí? Dice aquí que estos tres, dice, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? Dice, el amor. ¿Escucharon bien? Mucha gente hablamos de fe, mucha gente hablamos de la esperanza que tenemos en el Señor, pero todo empieza, lo vimos al principio, en el amor del Padre, en el amor que tiene el mundo, en el amor que da el Hijo, en el amor que cae en el corazón del hombre, que da Dios, que es ¿qué? El amor. Porque cualquiera que puede decir yo tengo fe, no tiene nada, porque no tiene amor. Cualquiera que dice yo tengo una esperanza de irme un día con Dios, si no tiene amor no tiene a Dios. Entonces la esperanza de él no es nada. Y el que dice tener fe no tiene tampoco nada. Porque lo que hay que tener es el amor de Dios. Y ahí viene lo que leíamos en Efesios. ¿Sí? Todo lo que Él nos ha entregado, las bendiciones espirituales. Todo viene, lo repito, en el amor. Dice en el 14:1, y con esto vamos a cerrar ya, este es el último. Dice seguir el amor y procurar, escuchen bien, los dones espirituales. Dice, pero sobre todo, ¿qué dice? Que profetices. Cuando dice que profetices, no te está llamando a que tú le digas a alguien lo que acabe de hacer y que Dios le mandó decir que se arrepienta y que Dios le va a decir que lo va a matar o que Dios le va a decir que lo va a destruir. No. Dice, lo repito, seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. Cuando empiezas a profetizar, empiezas a hablar del amor de Dios. Empiezas a hablar de los mandamientos y te empiezas a mover en lo que Dios te va a hacer enseñar, lo que Él te va a revelar, y tú empiezas a hablar a otras personas de un Dios que no conocen. Amén. En esto concluimos, y el deseo, el anhelo de mi corazón es que todos vengan a este amor de Dios para que puedan darse cuenta de que el amor de Dios lo puede todo, lo transforma todo, y todo está en el amor de Él. Amén. Vamos a orar y que Dios los bendiga.